Hola, un saludo para todos. Estamos aquí de nuevo grabando los episodios del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer el episodio número 31 y entramos en una fase muy bonita que me gusta mucho y que yo digo que es el centro del cristianismo y es el centro de la Iglesia Católica, y es el centro del ritual y de la liturgia, de la parte más importante, que es la Eucaristía. Vamos entonces a hablar en el numeral 610, que es donde dice: Jesús anticipa en la cena la ofrenda libre de su vida. Y habíamos hablado de que no hay amor más grande que el que entrega la vida por los demás. Y habíamos hablado en el rosario que Dios permite el mal porque del mal saca cosas muy buenas. Y de todo esto que es la maldad, de todo esto que es el pecado moral, que ya habíamos hablado en episodios anteriores, Él aprovecha para mostrarnos su gran misericordia y entregarnos todo su amor, mostrarnos qué tanto nos ama y qué es tan grande su amor como para entregar la vida de su Hijo amado para perdonar nuestros pecados. Y por eso la Eucaristía es el memorial, es la fuente, es la base primordial que recuerda constantemente en cada Eucaristía ese sacrificio, ese amor, esa misericordia de Dios para con nosotros, que Él mismo se hace hombre, Él mismo ofrece su vida, nos muestra lo que nos exige, que es negarse a sí mismo, y aún dentro de su humanidad, que genera miedo el hecho de morir, también nos muestra su obediencia, y por la desobediencia de un hombre nos condenan a todos, por la obediencia de un hombre que es Cristo nos salva a todos, y Él carga todos los pecados con su muerte para perdonarnos. Y en este pedacito dice en el 610: Jesús expresó la forma suprema de la ofrenda libre de sí mismo durante la cena a los 12 apóstoles. Era importante que Él decidiera ser la ofrenda. Cuando estamos en la historia de Isaac y Jacob, vemos que, de Isaac y Abraham, vemos que Abraham le enseña a Isaac la importancia del sacrificio, y aquí es algo muy bonito porque él le dice que debe escoger al Cordero amado, al que más ama, al más hermoso, al que más proteges, al que más amas, para que el sacrificio realmente tenga un gran valor. Pero hay una parte importante que a veces no entendemos, y es que él le dice: el Cordero debe de ofrecerse también, él debe querer hacerlo, no puede ser atado, no puede ser con miedo, no, el Cordero tiene que querer ofrecerse, debe de negarse a sí mismo para la salvación de nuestros pecados o de los pecados que se vayan a lavar. Es muy importante, por eso aquí dice: Él lo hace por sí mismo. A Él nadie le quita la vida, Él la entrega por voluntad propia, y es lo que empieza a darle valor a este sacrificio. Y dice entonces aquí lo siguiente: en la víspera de su pasión, estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre. Muy importante eso. Por la salvación de todos los hombres, y está entre comillas: este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Lucas 22, 19, ahí lo encontramos. Y dice: esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Él nos está mostrando que Él va a entregarse en sacrificio y derramará toda su sangre para el perdón de los pecados. Él en su cuerpo recoge todos los pecados para entregarlos en ofrenda y permitir la redención del hombre.
Dice en el 611, explicando la Eucaristía, dice: la Eucaristía que se instituyó en este momento será el memorial de su sacrificio. Memorial es el recuerdo. Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla, repetirla. Por eso nosotros hacemos la Eucaristía constantemente. Él repite eternamente, o por lo menos hasta el final de los tiempos, ese sacrificio que se está haciendo. Siempre se entrega a nosotros. Acuérdense en que no existe el tiempo en la eternidad, y eso nos lleva a que sea ese sacrificio constante. Siempre Jesús se niega a sí mismo para entregarse en sacrificio para nuestro bien y el de toda su santa iglesia, como lo dice el ritual de la Eucaristía. Por eso es muy importante amar, entender y agradecer cada Eucaristía. Y por eso en cada Eucaristía, si ustedes han visto la película de la Pasión de Cristo, que uno llora como una Magdalena, exactamente se está repitiendo lo mismo, y lo está haciendo por ti y por mí. Por tal motivo tenemos que estar presentes también nosotros en ese momento, como sus apóstoles estuvieron en la última cena, y recibirlo como lo recibieron ellos en la última cena, porque Él está vivo, Jesús está vivo ahí. Los milagros eucarísticos lo demuestran. Científicamente se puede demostrar que Él está vivo ahí. En los milagros eucarísticos, en las hostias que han sangrado, se han sacado muchas, pero muchas pruebas y muchos experimentos para notar de que ahí se encontraba sangre humana, y que latía y que era parte del corazón. Es muy importante entender que Jesús vive, está ahí, vivo en la hostia, que Él se hace presente en cada Eucaristía. Dice una cosa importante, y es que es una nueva alianza. Él nos da la posibilidad de nacer, de crear una alianza nueva con Dios, y que nos permite y nos abre las puertas al cielo. Entonces dice aquí la agonía de Getsemaní. Hay una cosa muy bonita, y es que Él nos muestra y nos da el ejemplo de que debemos de ser obedientes a Jesús, a Dios. De hecho lo dice en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad y no la mía. Él la enseñó y luego la pone en práctica y nos enseña una obediencia muy grande, haciéndose obediente hasta la muerte, que lo podemos encontrar en Filipenses 2:8. Jesús ora: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz. Lo encontramos todo completo en Mateo 26:39, con el miedo de lo que está mirando para poder entregarse. Dice Santa Brígida, que tuvo una revelación, que Jesús en el monte de Getsemaní ve todos los pecados desde el pasado hasta el futuro, y entiende que va a morir para la redención del hombre, y que su obediencia va a ponernos a paz con la desobediencia del primer hombre, y que nos da las puertas para la redención y el perdón de los pecados. Ojo, se nos perdona los pecados, pero se nos exige entregarnos como lo hizo Él. Obediencia hasta la muerte. Negarme a mí mismo y ponerme en las manos del Padre para hacer su voluntad. Recuerden que por no negarnos a nosotros mismos y creer y querer ser como dioses, es que perdimos la santidad y es que perdimos la amistad. Pero Dios nos ama tanto que nos permite redimirnos para recibir dones aún más grandes de los que teníamos antes, que lo habíamos visto en los capítulos pasados. Dice aquí también en el 612: al aceptar en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre, acepta su muerte como redentora para llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero.
Él en ese momento decide tomar nuestros pecados en su cuerpo, en su humanidad, y llevarlas a la pasión para morir por nosotros, para que podamos abrir de nuevo la puerta y reconciliarnos con Dios. La muerte de Cristo es el sacrificio único y definitivo, casi que no digo la palabra. Solo ese es el sacrificio que se necesita para la redención. Dice en el 613, la muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres, por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabras que dice Juan Bautista cuando bautiza a Jesús, y lo vamos a encontrar en Juan 1:29. Y el sacrificio de la nueva alianza que devuelve al hombre a la comunión con Dios, reconciliándole con Él por la sangre derramada por muchos para la remisión de los pecados. La sangre de Cristo redime nuestros pecados. El esfuerzo, el amor, la misericordia del Padre que muere aquí en su humanidad para que no se perpetúe la muerte que nosotros obtuvimos en el momento en que Adán y Eva desobedecen al Padre y quisieron ser más que Dios. En ese momento en que hicieron caso a esa propuesta del mal, que es un mal moral de los ángeles caídos, que eso no lo crea Dios. Y dice en el 614, este sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios. No se necesitan más sacrificios. Ante todo, es un don del mismo Dios Padre. Es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos consigo. Al mismo tiempo, es ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre que libremente y por amor ofrece su vida a su Padre por medio del Espíritu Santo para reparar nuestra desobediencia. Es el amor más grande, es la demostración más grande de misericordia. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él entrega toda esa divinidad en una humanidad, en un único sacrificio y a plenitud completa que permite reconciliarnos con el Padre, nos permite regresar al Padre, nos muestra el amor y la misericordia de nuestro Creador, y a partir de Jesús nosotros no le decimos Señor, la reconciliación es tan grande y tan bonita que Él nos pone a su propio nivel, a su mismo nivel de hijos, y nos dice que le digamos Padre. Jesús reemplaza nuestra desobediencia por su obediencia, como estábamos hablando. Jesús en el 615 nos muestra lo siguiente: como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos juntos. Romanos 5:19. Por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la sustitución del siervo doliente que se dio a sí mismo en expiación cuando llevó el pecado de muchos, a quienes justificará y cuyas culpas soportará. Jesús repara nuestras faltas y satisface al Padre por nuestros pecados. En la cruz, Jesús consuma su sacrificio, porque este sacrificio va hasta el final, como lo habíamos visto en el episodio pasado, todo lo que debía de suceder y pasar. Y dice en ese 616, nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. El amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. 2 Corintios 5:14.
Él muere por todos nosotros, por lo tanto, todos hemos muerto y se cumple lo que teníamos de castigo de que vamos a morir. Y de ahí nace lo más hermoso después, que es resucitar. Por eso se dice que hay que morir para vivir. Y Jesús muere, Él siente lo que es la muerte en nuestra humanidad. Entonces, en el 618 se dice, Él llama a sus discípulos tomar su cruz, a seguirle, porque Él sufrió por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigamos sus huellas. Y en el rosario de ayer hablábamos de que la exigencia de Él es negarnos a nosotros mismos, que nosotros también tomemos ese ejemplo de obediencia y tomemos nuestra cruz y también vayamos como Él, con amor completo, y confiemos en el Padre, que nos entreguemos a Él, a su voluntad, y confiemos en el Padre. Fuera de la cruz no hay otra escala por donde subir al cielo, lo que estábamos diciendo ahorita. Hay que morir para vivir, hay que negarnos a nosotros mismos para resucitar con Cristo. Hay que dejar de ser lo que somos y nosotros tenemos que dejar nuestra sed de humanidad, de todo lo material, para poder crecer en lo espiritual. Jesucristo fue sepultado, Él muere y es sepultado. Miren que en el 624 dice, por la gracia de Dios gustó la muerte para bien de todos. En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, sino también que gustase la muerte, es decir, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo, durante el tiempo comprendido en el momento en el que Él expiró en la cruz y hasta el momento en que resucitó. Este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Después de la salvación de los hombres, que establece la paz en el universo, Jesús también en el sepulcro, dice en el 625, que Él vive. El que vive puede decir, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Era necesario morir para demostrar la resurrección, y era necesario morir para demostrar que Él ha vencido la muerte. Era necesario morir para nacer, es necesario morir para vivir, es necesario que nosotros pasemos por esa transformación para llegar también a la salvación. En el 626 nos dice algo bien bonito, y es lo que estamos hablando. Era necesario que la persona divina del Hijo de Dios haya continuado asumiendo su alma y su cuerpo separados entre sí por la muerte. Por el hecho de que en la muerte de Cristo el alma haya sido separada de la carne, la persona única no se encontró dividida en dos personas, porque el cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón en el mismo principio en la persona del Verbo. En la muerte, aunque separados el uno de la otra, permanecieron cada cual con la misma y la única persona del Verbo. Jesús muere, pero en el tiempo del sepulcro, el alma no se separa por completo del cuerpo por la divinidad que tenía, y permite entonces que en ese momento Jesús también haya bajado a los infiernos para ir a rescatar y darle esa buena nueva a todos los que esperaban, porque en el infierno, en la muerte, también se esperaba la venida del Salvador, y Él baja a darle la buena nueva y a subirlos.
porque el infierno era la muerte y ninguno había subido al cielo porque las puertas estaban cerradas, y él baja para abrir esas puertas a los grandes patriarcas, a Abraham y a todos los que estaban a la espera, que habían servido para Dios. No dejarás que tu santo vea la corrupción. Jesús muere, pero Jesús, como no se separa por completo el alma del cuerpo, el cuerpo no ve ni siente el deterioro, la muerte de las partículas, de las células, de los átomos que unen ese cuerpo, y no se corrompe, no se corroe. Dice en el 627, la muerte de Cristo fue una verdadera muerte en cuanto que puso fin a su existencia humana terrena. Pero a causa de la unión que su cuerpo conservó con la persona del Hijo, no fue un despojo mortal como los demás, porque la virtud divina preservó de la corrupción al cuerpo de Cristo, que es lo que estaba diciéndoles. Mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el infierno, ni permitieras que tu santo experimente la corrupción. Están incluso en el Salmo 16. La resurrección de Jesús al tercer día fue la prueba de ello, porque se suponía que la corrupción se manifestaba a partir del cuarto día. Sepultados con Cristo. Dice esto bien bonito en el 628. El bautismo, cuyo signo original y pleno es la inmersión, significa eficazmente la bajada del cristianismo al sepulcro, muriendo al pecado con Cristo para una nueva vida. Cuando te bautizan y te sumergen en el agua, significa que entras en el sepulcro con Cristo. Y cuando te sacan, significa que resucitas, renaces en una nueva vida. Hay una muerte para renacer en Cristo. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también vosotros vivamos una vida nueva. Está en Romanos 6, 4. Mire qué bonito el significado que tiene el bautizo. Y vamos a decir esto que dice el 630 dentro de su resumen, que dice: durante el tiempo que Cristo permaneció en el sepulcro, su persona divina continuó asumiendo tanto su alma como su cuerpo, separados sin embargo entre sí por causa de la muerte. Por eso el cuerpo muerto de Cristo no conoció la corrupción. También hay una cosa bien interesante, y es en el artículo 5 que Jesús descendió a los infiernos, que ahorita les di unos pequeños datos de ello, pero hablaremos de esto en el próximo episodio. Entonces, que Dios los bendiga y que sigamos aprendiendo mucho sobre nuestra religión, sobre nuestra cultura, sobre nuestra fe.